Ahorita se los comento cuáles son, nada más para que los tengan presentes, pero como tal, pues no hay como una forma de que si le tengas que poner forzosamente qué tipo de endoso es, ¿sale? Ok, miren, los tipos de endoso que regularmente existen son endoso en propiedad, endoso en procuración al cobro, endoso en garantía, endoso en blanco, endoso al portador, endoso en retorno, en representante y en fiduciario, ¿ok? Básicamente es dependiendo de la estructura que tengan como base. Por ejemplo, lo del endoso en propiedad es cuando ustedes están transmitiendo a otra persona alguna cuestión que tiene que ver con la titularidad de una propiedad, ¿sale? El endoso puede transmitir derechos y obligaciones, pero insisto, eso básicamente es como cuestión en materia civil, pero básicamente para este tipo de títulos de crédito lo único que haces es transmitir. Si tú vas a transmitir la finalidad de que se cobre ese recurso, pues básicamente es un endoso simple, ¿sale? Entonces por eso no hay como tanta necesidad de poder especificar el tipo de endoso, ¿sale? Regálame 2 segunditos. Que no te debía más, porque ahora pienso en ti. ¿Ok? ¿Sale? ¿Alguna otra duda con letra, cheque, pagaré, endoso? Chaparritos. No, ninguna, maestra. Profe, entonces es que no me acuerdo en qué documento nos mostró que el endoso del cheque venía en el artículo 176. ¿Hay algún artículo para checar los endosos de las letras de cambio y...? No, es el mismo. El endoso es la misma figura para todos. Ah, ok. Bueno, sí, sí. No. Es la misma figura para todos. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, mis amores? ¿No? Y los datos que debe llevar. Otra vez. ¿Cómo es que se escucha? Me cortó al principio. En los datos que debe llevar, por decir, en el cheque nos dio como los principales datos que debe de contener uno. Ajá. Pero en el pagaré y la letra de cambio, ¿qué datos? Los mismos. Es que el endoso es una figura única. Lo único que cambia es la letra. Bueno, el título, perdón. El título es lo que cambia, pero básicamente los datos son los mismos. Era lo que me comentaba o me preguntaba su compañera, si por ejemplo el endoso hay uno en específico para letra de cambio, uno en específico para pagaré, uno en específico, por ejemplo, para una factura. No, el endoso es genérico, ¿sale? La ley nos dice cómo se debe de endosar, cuáles son los datos que debe de llevar, pero básicamente esa información la puedes poner tú en cualquiera de los títulos de crédito, no importa porque es general, vaya. ¿Sale? Es como que algo general para todos, ¿no, maestra? Exacto, sí, es algo general para todos los títulos, no importa qué sea, ¿ok? Sí, o no. Sí. Sí, profe. ¿A qué va? Ok. Entonces, vamos a ver lo que son los fideicomisos, chicos, ¿ok? Voy a proyectar mi pantalla tantito. Ok, ¿sale? De hecho, lo tengo aquí atrás, pero no sé si se alcance a ver. Entonces, pues bueno. Vamos a hablar acerca de los fideicomisos. Primero les voy a dar unos conceptos de qué es fideicomiso, qué es fideicomitente, qué es fiduciario y qué es fideicomisario, ¿sale? Entonces,
Cuando ustedes me digan que ya tienen listas sus hermosísimas libretas para poder hacer el apunte correspondiente, comienzo. A ver, ya, maestro. ¿Listos? Ok. Fideicomiso. Es una operación mercantil. Es una operación mercantil mediante la cual una persona física o moral es una operación mercantil mediante la cual una persona física o moral llamada fideicomitente, destina ciertos bienes a la realización de un fin lícito determinado. A la realización de un fin lícito determinado. Coma, encomendando esta a una institución de crédito. Encomendando esta a una institución de crédito. Entre paréntesis, artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Repito, artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Ok? Ahora bien, yo les dije que el fideicomiso va a tener 3 personas que lo integran. ¿Ok? Fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Vamos a definir qué es el fideicomitente. Fideicomitente, 2 puntos y aparte. Es la persona encargada, perdón. Es la persona física o moral. Es la persona física o moral. Es la persona física o moral que constituye un fideicomiso. Que constituye un fideicomiso. Para destinar ciertos bienes. Para destinar ciertos bienes. Para destinar ciertos bienes o derechos. Para destinar ciertos bienes o derechos a la realización de un fin lícito. A la realización de un fin lícito. Y determinado. A la realización de un fin lícito y determinado, coma, encargando
dicha realización, encargando dicha realización a una institución de crédito, a una institución de crédito. ¿Ok? Siguiente concepto, fiduciario. ¿Vale? Fiduciario. Ahora sí. Es la persona encargada. Es la persona encargada por el fideicomitente. Es la persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso. De realizar el fin del fideicomiso. Punto y seguido. El fiduciario. El fiduciario se convierte en el titular del patrimonio. Se convierte en el titular del patrimonio constituido por los bienes o derechos, constituido por los bienes o derechos, constituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finalidad. Destinados a la realización de tal finalidad. Siguiente concepto. Fideicomisario. Ay, perdón, es con S, ¿eh? Fideicomisario es con S. Disculpen mi faltota de ortografía. Fideicomisario. Es la persona física o moral. Es la persona física o moral que recibe el beneficio del fideicomiso. Que recibe el beneficio del fideicomiso. ¿Ok? Y les voy a dar una pequeñita definición de institución de crédito. Organización que se dedica a captar recursos. Organización que se dedica a captar recursos y entregar créditos. ¿Vale? Maestra, perdón, Vale. ¿esa era la definición de qué cosa? Institución de crédito. Gracias. De nada. ¿Ok? Entonces, como ya que el destripador, vamos por partes. Para comenzar, nos va a decir que el fideicomiso básicamente es una operación mercantil.
Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de operaciones mercantiles es porque va a haber un recurso, porque va a haber una ganancia, porque vamos a ganar algo, ¿ok? Entonces, como tal, aquí nos dice que esta operación que nosotros vamos a realizar deben de intervenir 3 personas. El fideicomitente, que va a ser el que va a crear ese fideicomiso. Él es el que va a poner el recurso. Él es el que va a poner ese dinero. ¿Para qué? Para poder generar algo, ¿ok? Pero dentro de esas como limitantes que tiene el fideicomiso, nos dice que primordialmente al momento de que se crea un fideicomiso, debe de ser algo lícito, real y posible, ¿ok? Entonces, este fideicomiso es una especie de contrato, ¿ok? Es un contrato mercantil en el cual 3 personas se están prometiendo algo, pero también están teniendo una ganancia. ¿Quiénes son los que tienen esta ganancia? El fideicomitente y el fiduciario. Él va a obtener un beneficio por el cual va a tener que pagar, ¿sale? Pero es una operación mercantil y esta operación mercantil se llama fideicomiso, en donde van a intervenir, insisto, 3 personas. Fideicomitente, que es el que crea ese fideicomiso, el fiduciario, que forzosamente debe de ser una institución de crédito, ¿ok? Es decir, cualquier institución financiera, cualquier banco, ¿ok? Porque así no lo está pidiendo la misma figura. Si no tiene la característica de ser una institución de crédito, simple y llanamente el fideicomiso no se va a poder llevar a cabo, ¿ok? ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que nos piden estos 3, forzosamente. Si no existen estos 3, simplemente el fideicomiso no existe. Y por último, tenemos al fideicomisario, que insisto, disculpen, es con S, no con Z. El fideicomisario, que va a ser la persona que va a obtener el beneficio, ¿ok? En esta parte les voy a mostrar un video para que... perdón, hay beneficios. Hay fideicomisos públicos y fideicomisos privados. Hoy en día existen ya muy poquitos fideicomisos públicos. Los fideicomisos privados son, no quiero decir que sean más complejos, pero en este intervienen puras personas particulares y en el de acá interviene el Estado y el beneficiario va a ser básicamente la ciudadanía o un sector de la población, ¿sale? En el fideicomiso, básicamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, es como un tipo de paraíso fiscal para el fideicomitente y para el fiduciario, ¿sale? Entonces, regálenme 2 segunditos. ¿Ok? Déjenme proyectar lo otro. Denme 2 segundos, chicos. Okay. Me dicen si se ve, porfa. Y si se escucha, que es lo que me interesa que se escuche. Siempre es un placer poder estar con ustedes y tener la oportunidad de poder platicar y tener ¿Sí se escucha? estos pequeños foros. Sí, El día de hoy perfecto. tenemos un tema súper interesante que es acerca de los fideicomisos públicos. Sí, maestra, sí, maestra. Hoy en día prácticamente se está sonando mucho. ¿Qué es lo que está pasando con los fideicomisos públicos? Se acabaron ya los fondos de catástrofes que anteriormente eran una estabilización para las finanzas públicas cuando ocurría una catástrofe medioambiental, cuando había algún fenómeno, un fenómeno que afectaba como alguna inundación, algún terremoto, algo similar que pudiera por ahí afectar a alguna ciudad, algún estado. Déjenme decirles que estos fideicomisos actualmente se está decidiendo qué es lo que va a suceder. Ya se extinguieron prácticamente 40 de ellos, sin embargo, potencialmente algunos de ellos más se van a extinguir. En total se considera o se tiene un conteo de alrededor de 356 fideicomisos.
de los cuales todavía se piensa extinguir algunos más. Pero ¿cuál es la controversia de que no han sido transparentes, se han utilizado bien, no se han utilizado? ¿Qué es un fideicomiso público? ¿Para qué sirve? Existen dos tipos de fideicomisos, los fideicomisos públicos y los fideicomisos privados. Los fideicomisos privados son los que se celebran entre entes privados, personalidades jurídicas que son totalmente independientes del gobierno y que prácticamente realizan sus actividades y rinden cuentas únicamente a quien ellos están obligados a, que pudiera ser entre privados. Sin embargo, los fideicomisos públicos tienen nacimiento a partir de 1979, en la cual prácticamente se empezaron a crear estos fideicomisos donde parte de las aportaciones de ciertas causas, de ciertos derechos y aprovechamientos de los contribuyentes se han particularmente enfocado en estos en algunas estrategias de gobierno en estos fideicomisos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Parte de la recaudación que se genera por los contribuyentes se destina a estos fideicomisos que tienen como causa de alguna manera o como objetivo disminuir los impactos de las causas que han originado algún problema social o alguna situación medioambiental, como puede ser el calentamiento global, como puede ser alguna contingencia medioambiental, como puede ser alguna contaminación de ríos, lagos por medio de alguna explotación minera, pudiera ser alguna situación de violencia que vaya ligada a algún tipo de delito en específico y que vaya dirigido estas aportaciones de los contribuyentes a un fideicomiso en pro de fomentar el desarrollo social. Entonces, estos fideicomisos están diseñados para hacer frente a estrategias sociales y de fomento económico en todo el país. Pero, ¿cómo, en qué sectores en específico, quiénes son los actores, cómo funcionan? Aquí te lo voy a explicar. No sin antes, me gustaría comentarte que estos videos los vamos a estar realizando de manera periódica, ya los hemos lanzado cada miércoles vamos a estar lanzando estos videos donde te vamos a explicar más información referente a todos los apoyos gubernamentales, recursos internacionales, todos los mejores tips para hacer negocios, y te invito a que te suscribas, para que le des like, para que le des compartir, para que te suscribas a nuestro canal, reciba las notificaciones, activa la campanita para que estés siempre en la liga de la información que estamos posteando, siempre obviamente de la mano de ofrecer la mejor información para ti, la más actual y la más útil. Entonces, bueno, quiero comentarte que estos fideicomisos como tal son instrumentos públicos, vamos por aquí a la página, que son creados para mejorar la administración pública y cumplir con una finalidad lícita y una finalidad en específica que puede ser el fomento económico y social a través del manejo de recursos públicos. Prácticamente este fideicomiso está regido por un contrato de fideicomiso que asegura y da seguimiento a los diversos lineamientos a través de una serie de reglas que deben cumplir. Recordemos por ahí que cada uno de los programas, cada uno de los apoyos que lanza el mismo gobierno deben ser transparentados. Entonces el fideicomiso está a cargo particularmente de una institución pública, ya puede ser Semarnat, Sedatu, puede ser Sedena, puede ser Secretaría de Economía, puede ser CONACYT, puede ser alguna otra de las 19 instituciones que actualmente existen. Es importante mencionar que también están sujetas a las leyes de transparencia, donde obviamente se tiene que comprobar de dónde viene el recurso, cómo se va a asignar. Muchos de los fideicomisos cuentan con programas, con convocatorias que indican cómo puedes acceder a ellos, para qué está dirigido el fideicomiso, quiénes pueden aplicar, si es para todo público o si es para dirigido a alguna institución, algún sector o un gremio de instituciones que estén dirigidas a un sector, o si alguna personalidad jurídica específica como personas físicas o morales pueden aplicar de manera directa estos programas. Entonces, cada uno de los fideicomisos, así como los apoyos gubernamentales, cuentan con sus propias reglas operativas, en particular de cada uno de los programas a quien va dirigido el mismo fideicomiso, que no es lo mismo el contrato de fideicomiso que le da nacimiento, que es parte de la creación de este ente.
Entonces es importante mencionar que el fideicomiso se enfoca particularmente en ciertas áreas, que son algunas de las que podemos ver aquí en pantalla, que es investigación y desarrollo, fomento al deporte, fomento al arte y cultura, fomento al medio ambiente, conservación de recursos naturales, fomento de proyectos sociales, así como fomento de energías verdes. Y algunos otros más como fondos mineros que van enfocados a mejorar la salud y de alguna manera mitigar los impactos por la contaminación de agua. Algunos otros que son fideicomisos medioambientales, que más adelante te voy a poner un ejemplo, que es un fideicomiso que va enfocado por medio de la verificación vehicular. Aquellos que formen parte de un convenio estatal aportan 5 pesos de cada verificación vehicular que realicen en la entidad para mitigar y para crear estrategias de fomento a el medio ambiente en términos de contingencias medioambientales y reducir la contaminación en esas regiones. El fideicomiso prácticamente fue resuelto el 15 de junio de 1979 y se define como un negocio jurídico por medio de una realización de un fin determinado, en cual el fideicomitente constituye un patrimonio fiduciario autónomo cuya titularidad se concede a una institución fiduciaria que se encarga de gestionar los recursos debidamente en pro de cumplir los objetivos que tiene el mismo fideicomiso. En esto me gustaría comentarte que ya hemos comentado que tiene varias reglas que hay que cubrir, entonces está sujeto como tal a comprobar ante las instituciones públicas pertinentes que dan nacimiento al mismo fideicomiso. ¿Quién puede crear un fideicomiso? Las instituciones públicas, los gobiernos municipales, estatales e incluso también los gobiernos federales, que seguramente ya lo sabrás. Hay fideicomisos que nacen de estos mismos órdenes. Entonces, bueno, ya conoces un poquito acerca de ello. ¿Qué elementos contiene un fideicomiso? Así como el fideicomiso público y el privado no difieren mucho, en realidad son prácticamente los mismos elementos. Están formados por un contrato, que el contrato es el que da nacimiento al mismo y pone prácticamente todas las reglas del juego, cómo se va a gastar, en qué momento se va a gastar, quiénes forman parte del mismo fideicomiso, quién es el fideicomitente, el fiduciario, el fideicomisario y algunos otros elementos más. Los elementos personales, que son las personas, individuos o personas jurídicas que participan en él. El fiduciario, que es la entidad que se encarga particularmente de formar esta sociedad. El fideicomisario, que es generalmente el propio ente estatal, la entidad descentralizada o autónomo de algún sector específico. El fin, el objetivo, que es prácticamente para qué nació, cuál es el objetivo de la creación del mismo, y el patrimonio del fideicometido, que es los activos con los que cuente o el capital con el que cuente el mismo fideicomiso. El fideicomitente para las entidades de administración central, a través de un funcionario público como mandatario mismo o una entidad descentralizada o autónoma a través de una autoridad superior, que el fideicomitente es el que se encarga prácticamente de gestionar todos los recursos. Entonces, vaya, ya que sabemos los elementos, sería cuestión de entender qué tipos existen. Pues bueno, existen públicos y privados. Si quieres darle un vistazo más, puedes revisarlo directamente aquí en la página de CAISO. ¿Qué causas extinguen un contrato de fideicomiso público? El vencimiento de los plazos por la realización del bien al que fue construido, o sea, que se termine el capital o que se cumpla el objetivo que se haya definido en el contrato, por la imposibilidad de verse realizado, o sea, que no pueda cumplir sus objetivos por algo que haya sucedido, por convenio o acuerdo entre el fideicomitente y fideicomisario de quien pone el capital y de quien ejerce y quien se ve beneficiario, que ya puedan terminar. Se define si es que en las cláusulas del contrato se ha especificado de esa manera. Por muerte o incapacidad del fiduciario, que prácticamente no se puede ejercer, entonces sería importante que pudieran por ahí considerarlo. Y vaya, si quieres saber más acerca de los fideicomisos que están vigentes y los cuales potencialmente pueden extinguirse, vamos a estar actualizando este video en un futuro, una vez que se tenga la resolución por parte de la Cámara de Diputados y Senadores sobre la extinción de los fideicomisos. Vamos a darte prácticamente un compilado de todos los existentes y es importante porque actualmente me encuentro por ahí dando docencia en una de las escuelas de negocios aquí en Querétaro, Escuela Libre de Negocios, y prácticamente hablamos acerca de los
fideicomisos, de los fideicomisos públicos particularmente. Y los muchachos me preguntaban, Diego, ¿y cuál es la diferencia entre los apoyos gubernamentales y los fideicomisos? Pues déjame decirte que los apoyos gubernamentales los lanzan cada una de las instituciones y los fideicomisos es como la puerta trasera, como la backdoor, donde tú puedes acceder a capital para proyectos. Te puedes acercar al fideicomiso, presentarle el proyecto y saber si puedes o no obtener un recurso. Entonces, no nada más hablamos de que existen recursos en las instituciones gubernamentales o en las 19 instituciones, sino también está esta puerta trasera que por ahí bromeaba yo que era prácticamente la Matrix detrás, que es la parte que no conocen muchas personas, que existen los fideicomisos también que tienen o que están dirigidos particularmente a algún sector particular. Y prácticamente en esto pues es importante que sepas que existen y que están ahí, que son una oportunidad viable para que puedas obtener uno de estos recursos. Entonces sería importante por ahí que tú lo puedas considerar, lo sepas y que los puedas buscar, porque prácticamente es eso lo que en alguna medida cuando se empiezan a perder los recursos, cuando hay una reorganización del mismo gobierno, empezamos a preguntarnos si hay, no hay, se van a extinguir, no se van a extinguir, ya no hay recursos, es la transición de gobierno y es complicado, entonces los fideicomisos siguen operando. Esos prácticamente siguen operando conforme a su mismo contrato, su programática y sus actividades en base a que puedan cumplir su objetivo. Entonces vaya que ya lo tienes por ahí. Quería ponerles por ahí un ejemplo que fuera pues didáctico para que pudieran entenderlo y es una parte importante también para que sepas un poquito más sobre los fideicomisos, de dónde vienen, hacia dónde van, de dónde nace el dinero y prácticamente es esto. Con fecha del 20 de enero del 2014 nace la Comisión Ambiental de Megalópolis. La Comisión Ambiental de la Megalópolis en la primera sesión ordinaria 2014 mediante el acuerdo identificado como CAME 01 sesión 1 2014 acuerdo acordó que en un plazo que no exceda el primer trimestre de cada año, aguas, ahí dice el trimestre, la temporalidad, acordó que en un plazo que no exceda el primer trimestre de cada año, cada una de las entidades federativas que la integra aportará una cantidad anual equivalente a 5 pesos por cada operación de verificación vehicular realizada en su territorio, que se integrará al instrumento fiduciario que determine la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué quiere decir? Cada una de las entidades federativas que forma parte de este convenio, de este acuerdo, integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que son quienes están aportando al instrumento fiduciario, que es quien gestiona el capital, para que cuente con los recursos adecuados para poder fomentar proyectos. ¿Qué proyectos fomentó el CAME? Prácticamente estudios medioambientales para esas regiones, Ciudad de México y Estado de México. Fomentó también estrategias, métodos y procedimientos para disminuir la contaminación en el aire en el año 2017. Asimismo, cómo continuamente está realizando estudios para fomentar y disminuir la contaminación en el aire. Y esto ha aportado también para la regulación a las empresas que tienen o que expiden de alguna manera químicos o vapores al aire y que potencialmente pueden contribuir a la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? O al calentamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Si lo alcanzas a vislumbrar particularmente, te darás cuenta que hay una afectación y particularmente se trata de hacer el equilibrio a través de la de la aportación de este mismo fideicomiso. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente en este apartado tenemos las causas que aportan, que es prácticamente la verificación, y de este lado tenemos las repercusiones, que son prácticamente los resultados que deberían disminuirse en pro de mejorar la calidad del aire. Entonces se verifican los vehículos y se hacen estudios también para seguir contribuyendo a que la calidad del aire mejore. Entonces, bueno, espero hasta ahí no haya ninguna duda. Y bueno, es muy sencillo entender cómo funcionan los fideicomisos, que estos son los fideicomisos públicos. Quizá ya los privados sean un poco más complicados. Y prácticamente aquí está la megalópolis donde quién y quién forman parte. Casi no se ve, vamos a ver si lo podemos ampliar por aquí. Y prácticamente quienes forman parte de ella, pues forman parte Querétaro, Tlaxcala, Puebla,
Toluca, bueno, Estado de México y pues Hidalgo. Entonces sería importante que ustedes lo sepan o que le puedas dar por ahí un vistazo para que entiendas un poco más. Entonces prácticamente esos son los fideicomisos, digamos de alguna manera que son los fideicomisos más conocidos. Sin embargo, aquí también hay otro que son los estímulos de Hacienda, que son prácticamente estos que potencialmente pueden sufrir algunas modificaciones o pueden extinguirse algunos de ellos. Ya les comenté, vamos a actualizar esta información en un futuro. Eficine, Efiartes, Efidet, Efideporte. Cine, fomento al arte y cultura, fomento al desarrollo tecnológico y fomento al deporte, todos y cada uno. Si quieres saber más, puedes darle un vistazo directamente en la página que se encuentra en nuestro blog de este tema. ¿Qué fomentan cada uno de ellos? Pues ellos nacen de este fideicomiso y prácticamente lo que hacen es ofrecer estímulos para ayudar a contribuir a estos sectores, que es cine. Ya por ahí está en una controversia particular que ha apoyado el cine mexicano, ya ahí por ahí se filtró o salió una lista que era pública, creo, de las entidades o de las películas que han sido apoyadas por medio de este fideicomiso. Efiarte también apoya, de hecho, particularmente lanzamos un video hace un par de días referente a qué sectores está apoyando. Dentro de ellos está arte, están escenografías, está escritura, está fomento patrimonial, difusión patrimonial y algunos otros temas más muy, muy interesantes. Algunos de ellos también está Efidet, que es para la adquisición de maquinaria y equipo, aquellos que están aquellas instituciones de investigación, y Efideporte también, que es apoyo particularmente a atletas de alto rendimiento. Entonces, si quieres darles un vistazo, ahí puedes encontrar la liga. Prácticamente de esto es todo referente a los fideicomisos públicos. Espero haya sido sumamente didáctico para ti. Nuevamente por ahí te repito mi nombre. Ok. ¿Sale? Aquí el expositor pues nos habla básicamente un poco más de lo que son los fideicomisos públicos, ¿ok? Dentro de esta parte de los fideicomisos públicos, lo que se trata de fomentar es la economía. Y la base constitucional de este fomento económico es el artículo 25 y el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Si bien es cierto, aquí como tal, estas figuras, déjenme volverles a compartir mi pantalla para que lo chequemos. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, aquí como tal, el fideicomitente va a ser la Secretaría de Estado, ¿ok? Tenemos 19 secretarías y un consejo de... ay, ¿cómo se llama? Uy, se me fue el nombre, no, iba a decir Consejo de la Judicatura, pero ese no es. Consejería Presidencial, tiene otro nombre, pero básicamente es eso. Es el área en donde están todos los abogados que le ayudan al presidente a tomar las decisiones. Pero básicamente existen 19 secretarías. Cada una de ellas puede incluso hacer un fideicomiso, ¿sale? Obviamente no todas lo hacen. Tenemos Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura, Secretaría de Transportes y Comunicaciones, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿ok? Todas las secretarías las pueden encontrar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿sale? Pero bueno, esta parte del fideicomiso, ellas la pueden crear y van a tener un fin lícito. Nos decía, debe de tener o debe de estar estipulado en un contrato por escrito. Es lo mismo en fideicomisos públicos como en fideicomisos privados. Solamente que aquí el fideicomitente en el público va a ser una Secretaría de Estado y en el privado va a ser cualquier persona, ya sea física o moral, cualquier empresa. Una empresa puede realizar un fideicomiso o bien cualquiera de ustedes incluso puede realizar un fideicomiso en cualquier institución bancaria de su preferencia. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ir viendo. Dentro de los elementos que debe de tener este fideicomiso, pues obviamente es el contrato, un contrato por escrito, porque recuerden que son acuerdos de voluntades. Ojo, para poder crear el fideicomiso, ese contrato básicamente va a ser entre fideicomitente y fiduciario, porque este lo crea
y este lo administra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ok, ¿sale? Y este de acá es el que se va a adherir a este contrato. ¿Ok? Entonces, dentro de la parte del fideicomiso debemos de tener presente cuál es la finalidad de este. Si, por ejemplo, es un fomento al patrimonio, visto ya no desde la parte pública, visto desde la parte privada, lo que vas a hacer tú es contratar ese fideicomiso para poder tener un bien patrimonial. El patrimonio, chicos, radica no solamente en las cuestiones de tener una casa. Un patrimonio es todo lo que tú puedas adquirir. Casa, vehículos, diferentes tipos de propiedades, un negocio, una industria. ¿Por qué? Porque eso es tu patrimonio, es con lo que cuentas, ¿ok? Entonces, existen diferentes tipos de fideicomisos, insisto, dependiendo de la institución financiera, es decir, dependiendo del banco al que ustedes se acerquen, van a poder encontrar algunos tipos de fideicomiso, por ejemplo, el patrimonial que les comentaba yo. En ese tenor de ideas, pues básicamente una persona en específico que va a ser la que va a invertir en el banco, va a dar como un dinero, regularmente siempre es más en dinero, ¿sale? Va a hacer o aportar una cantidad. ¿Y cuál es la finalidad que tiene? Que pues obviamente ese dinero que él va como a prestar, pues sea como con un interés bajo para que tenga una ganancia. Y entonces, este de aquí, el fideicomisario, se enamore y diga, sí, efectivamente es un beneficio y yo lo voy a adquirir, ¿sale? Entonces, recuerden, es una operación mercantil, por eso debe de haber una ganancia. Este que va a crear ese fideicomiso patrimonial, por ejemplo, es el que va a invertir el capital. El fiduciario, que es la institución crediticia, y como en la definición que les di, dice que ésta se encarga de captar el recurso y brindar, obviamente, un crédito, ¿sale? Entonces, este de aquí le inyecta el recurso económico. Este de acá lo administra, sigue siendo de él. Recuerden que él solamente es un detentador, ¿sale? Él no es que el dinero ya sea de la institución crediticia, el dinero es de este, pero este de acá es el que lo está administrando, es el que tiene el recurso, vaya, ¿sale? Este, como quien dice, se lo encarga a este para que para que él realice la chamba, para que salga, para que tengan una productividad y una ganancia, tanto este como este. Y esas ganancias, esas especificaciones van a estar inmersas en el contrato de fideicomiso que van a realizar estos dos para que pueda darse esta figura. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, profe. Ok, ¿sale? Entonces, una vez que yo ya Por tengo la ejemplo, liquidez. ¿Mande? Profe, Mande. una duda. Donde Dime. sí. ¿Quién tiene el dinero es el fideicomitente Ajá. o el fiduciario? No, el que invierte el ¿Quién de dinero, los dos es el? Ajá. el fideicomitente. Ah, ok. ¿Vale? Ahorita lo vuelvo a repetir, ¿ok? Recordemos, fideicomitente es el que va a crear el fideicomiso. Este es el que va a aportar o los bienes, el derecho, traducido básicamente en dinero. Este de aquí es el que pone la liquidez, el fideicomitente, porque por él se va a crear el fideicomiso. Es decir, este de aquí es el que va a invertir el dinero y va a buscar qué institución bancaria es la que mejor le da una ganancia. Ah, se va con Banamex, supongamos, ¿no? Entonces, este va a realizar el fideicomiso con Banamex. Entre estos dos van a hacer básicamente un contrato, ¿ok? Van a poner cuál es la finalidad de ese fideicomiso. Ah, bueno, ayudarle a las personas a que tengan un patrimonio, ayudarle a las personas a que tengan un patrimonio seguro para poder heredar y brincarse todo el proceso testamentario. ¿Me explico? Ahorita se los doy con otro ejemplo. Y obviamente este va a ser el fideicomisario, que es el que va a beneficiarse de la transacción que estos dos están haciendo. Entonces, este, que es el fideicomitente,
es el que va a poner la liquidez, el dinero. Este, que es el fiduciario, básicamente es el banco, ¿ok? Entre estos dos va a haber como un primer momento y van a decir, ok, la finalidad que persigue este fideicomiso es, insisto, brindarle una seguridad al fideicomisario de que cuando él fallezca, su familia va a quedar básicamente asegurada. ¿A través de qué? A través de un recurso. Entonces, este tiene el dinero, este básicamente es el que lo administra y este va a ser el beneficiario. Entonces, este, básicamente, ya cuando está el compromiso del fideicomiso, ya está el contrato, este va a llegar al banco y va a hacer la gestión para poder tener ese fideicomiso. Es decir, va a haber otro contrato que se desprende del primero, que es el fideicomiso, en donde el que va a querer adquirir, por ejemplo, una casa, que no es tanto como la hipoteca, pero es muy parecido, lo que va a hacer es, voy a comprar una casa, un bien inmueble, que me vale, no sé, 1 millón de pesos, entonces yo voy y como el fideicomitente ya aportó una liquidez, supongamos que él aportó 10 millones de pesos, ¿sale? Al fiduciario le dijo, toma, hay 10 millones de pesos, quiero hacer un fideicomiso en donde la finalidad sea que la gente pueda tener un patrimonio, ¿sale? Entonces, les da los 10 millones de pesos al fiduciario, que es el banco. Entonces viene el fideicomisario y le dice al banco, yo quiero comprar un bien inmueble para formar mi patrimonio. ¿Y qué es lo que le dice? Perfecto, tenemos un fideicomiso en donde te vamos a prestar ese 1 millón de pesos, le vamos a poner una prórroga, es decir, un lapso de tiempo para que tú pagues una mensualidad fija a un interés bajo. Le vas a regresar al banco el 1 millón de pesos que básicamente te prestó con un interés relativamente bajo, para que obviamente al momento de que éste recoja su dinero o diga ya no quiero el fideicomiso, ya quiero todas mis ganancias, le regrese los 10 millones de pesos y obviamente un interés, pero ese lo van a pactar desde el momento que hacen el contrato del fideicomiso, porque es un ganar-ganar para ambos. Si bien es cierto, este de aquí va a ganar un porcentaje y este de acá va a pagar un porcentaje. Si a lo mejor dicen, bueno, es el 4% de interés anual, entonces este se queda con 2% y este con 2%. Si es un 8 de interés, este 4 y este 4. Eso se pacta al momento de que se hace el fideicomiso, porque recuerden que es una operación mercantil y estos dos van a querer ganar. Este ya ganó, ¿por qué? Porque ya va a tener su casa. Obviamente eso va a tener que invertir, pero ya va a tener su casa. Y estos dos de acá ya le invirtió el dinero y este ya lo administró. Bien o mal, ya jineteó el dinero que este le dio. ¿Me explico? Entonces, básicamente eso es lo que es a grosso modo un fideicomiso de forma privada. Ojo, en esta parte de los fideicomisos, chicos, insisto, tenemos forma de extinguirlo, que es lo que vamos a ver ahorita, que también apareció en el video y que se encuentra estipulado en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero lo que quiero es de que ahorita ustedes tengan presente qué es la figura del fideicomiso, quiénes son las personas que intervienen, cuál es la finalidad de cada uno de ellos y básicamente cuál es la razón, el fin o la finalidad de que exista un fideicomiso o de que la ley lo prevea. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Ok. Les voy a brindar otro ejemplo de fideicomiso. Tenemos los fideicomisos que son básicamente testamentarios, en donde una persona, supongamos yo, voy a contratar un fideicomiso. Te los voy a poner con los colores que tengo ahí para que no los haga bolas, ¿sale? Fideicomitente, esta soy yo. Y yo voy a contratar con el fiduciario, con el banco, un tipo de fideicomiso, que es para dejar asegurada a mi familia, ¿ok? El día en que yo entregue el equipo. Entonces, yo voy a contratar con este y tal vez no le voy a dar un monto inicial de 1 millón de pesos, como en el ejemplo anterior, pero vamos a hacer un contrato en donde yo cada mes le voy a dar 5,000 pesos, un ejemplo, ¿no? Cada mes son 5,000 pesos, cada mes 5,000 pesos, 5,000 pesos, 5,000 pesos, así, hasta la mejor al momento en que yo fallezca. Y al momento en que yo fallezca, ese dinero que se juntó, obviamente con mi ganancia, se le va a entregar a este fideicomisario. Obvio,
Si, por ejemplo, yo alcancé a juntar 500,000 pesos, un ejemplo, y de ahí tengo un interés del 8%, posiblemente de ese interés no se me va a dar el 8% a mí, porque recuerden que este de acá también tiene que ganar. Entonces, se reparte ese dinero, pero la mayoría va a ser en beneficio de este fideicomisario, ¿sale? Entonces, es como una caja de ahorros, si así lo quieren ver, para que pueda tener una aportación, una liquidez. A este le conviene, porque yo lo que yo estoy haciendo es aportar, y este va a estar jineteando el dinero en sus demás transacciones que tiene como institución bancaria. Pero al momento que se cumpla ese fin, insisto, por ejemplo, en el testamentario, lo que yo voy a hacer es dejarle ese patrimonio, ese dinero a este de acá, que es mi beneficiario. Entonces, si bien o mal, si a lo mejor yo en un año entrego el equipo, pues no genero mucho, pero bueno, si a lo mejor son 10 años, pues ya genera un poco más. Si son 20 años, pues obviamente genera un poco más. ¿Me explico? O también, por ejemplo, los que se les brindan cuando son por la mayoría de edad o cosas así por el estilo. Y esos también dependen de la institución bancaria en donde nosotros realicemos la transacción. ¿Por qué? Recuerden que la legislación es enunciativa, más no limitativa. ¿Qué es esto? En las leyes te ponen y te especifican cuáles son como las características primordiales que tú debes de tener en cada una de las cosas que hagas, ¿sale? Pero básicamente no quiere decir que se limite a eso. Tú lo puedes generar siempre y cuando sea en beneficio de las partes. Tú puedes generar un poquito más basándote en eso. ¿Por qué? Porque recuerden que no todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, haciendo alusión a esos dos principios del derecho, básicamente las instituciones financieras se estudian ley, Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ley de instituciones bancarias o crediticias, todas las legislaciones que tienen que ver con este mundo mercantil. Y entonces dan la pauta de que las personas, obviamente estas de acá, las instituciones financieras, puedan hacer esos reglamentos internos que tiene su establecimiento. Por ejemplo, uno burdo, liso y llano. Cuando tú vas a cambiar un cheque, te dicen que debes de presentar una identificación oficial, que forzosamente debe de ser o el pasaporte, o la visa, o la identificación para votar, ¿sale? La que te expide el INE. Pero, por ejemplo, existe la licencia. La licencia también es válida, es un medio de identificación que está expedida por un ente público en donde trae tu firma y trae tu fotografía y podría entrar como una identificación oficial, pero el banco dice no, las únicas que yo voy a reconocer para que yo te pueda cobrar, para que te pueda pagar un cheque, son estas tres: visa, pasaporte y credencial del lector, ¿sale? Aunque tú tengas una licencia, aunque tú tengas una identificación de tu trabajo, ¿me explico? Porque sí, las podrá haber expedido un ente gubernamental, ¿no? Pues supongamos que soy policía, ¿no? Las expidió un ente gubernamental, pero yo solamente te estoy diciendo que estas tres. Sí, la ley te dice que para cobrar un cheque, pues tienes que identificarte en la institución financiera de donde se expidió ese cheque para poderlo cobrar, pero por eso les decía yo, la ley es enunciativa, más no limitativa. Te dice qué es lo que debes de hacer, pero ya este de acá lo modifica a sus intereses, ¿ok? Entonces, en ese tenor de idea, cuando se contrata un tipo de fideicomiso, una cosa es lo que nos está diciendo la ley a partir del 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero recuerden que hay un contrato entre estos dos, entre el fideicomitente y el fiduciario, y ellos van a poner sus propias reglas. Obviamente, no van a transgredir lo que nos está diciendo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero nos van a poner un poquito más de limitantes, si así lo quieren ver. ¿Por qué? Porque la finalidad real es que estos dos sean los que ganen, ¿sale? Básicamente, la operación mercantil nace a partir de estos dos, ¿sale? Este es como un tercero, pero originalmente son estos. Este de acá es el que les va a dar las ganancias a estos dos, me queda absolutamente claro, pero a final de cuentas estos tres van a ser un contrato llamado fideicomiso que tiene como finalidad una operación mercantil. Hasta aquí.
¿Tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro para que yo pueda proseguir a decirles lo que es o cómo se extingue este fideicomiso? Sí, profesora, Mande. yo sé que ya no sería un fideicomiso, pero supongamos, ¿no? Yo tengo mi vecino que es millonario, ¿no? Ujú. Yo bien pobre y él millonario. Entonces yo digo, quiero comprarme aquí un terrenito, ¿no? Ujú. Y él me dice, yo te presto un dinero y me lo vas pagando con intereses. Supongamos que todos somos honrados y te voy a pagar, ¿no? Todo así bien. Hacemos un contrato así con abogado y todo. ¿Ese qué tipo de, cómo se le llamaría ese tipo de figura o cómo? Porque ya no Miren, será un fideicomiso, ya no, no, fideicomiso no, porque no recuerden están que una de manoseando el las dinero del reglas en banco. específico es que existe un fiduciario y el fiduciario siempre tiene que ser una institución de crédito. ¿Sale? Entonces, Sí, ahí estamos como, a ver, espérenme. como quitando el Primero su intermediario, compañero, ¿no? es que no, déjenme dejar de presentar para que pueda ver quién me está hablando. A ver, ahora sí. ¿Quién estaba hablando? Te digo, Iván, ajá, te escucho. yo digo, ahí quitaríamos como al intermediario, ¿no? Que sería el fiduciario. Ajá. Ujú. Ok, vamos por partes. Es que recuerden, para que se dé el fideicomiso, la ley nos estipula forzosamente a la de harina y huevo que debe de haber una institución bancaria. Entonces, si tú quitas esa institución bancaria, pues básicamente quedan estos dos. Y lo que tú vas a hacer, pues básicamente es un préstamo, ¿sale? Entonces, ese préstamo lo puedes hacer bajo cualquier otro contrato de carácter civil. Recuerden que yo desde el principio les dije, en materia mercantil tenemos la suplencia, ¿ok? Entonces, como tal, se puede dar esa figura, no se va a llamar fideicomiso, básicamente puede ser un contrato de prestaciones, ¿ok? O unos pagarés, por ejemplo, ¿sale? Firmas un pagaré o incluso una letra de cambio y puedes hacer eso que tú me decías. Yo te voy a firmar un pagaré por 1 millón de pesos para poder comprar la casa o el terreno que quieras. Como tal, es un contrato entre dos personas de préstamo y como tal, podemos o no podemos estipular por escrito el contrato, porque recuerden que el simple hecho de que exista el título de crédito, es decir, el pagaré, ya con eso es una cuestión que no se discute, es algo que tú ya firmaste. Si tú quieres hacer un contrato especificando del por qué existe ese pagaré, adelante, la ley no te lo prohíbe, pero simple y exclusiva y llanamente por el hecho de que existe ese pagaré por 1 millón de pesos, ya con eso te lo puede exigir, te puede exigir el cobro. No necesitamos, en materia mercantil, no necesitamos decir por qué se dio el pagaré, ¿sale? Entonces, insisto, la cuestión más fácil para poder hacer cobradero ese dinero es mediante un pagaré. Le estipulas un tiempo, si la persona no te lo pagó en tiempo, pues entonces obviamente ya, a lo mejor tú vas a decir, es que no me conviene pagar un pagaré por 1 millón de pesos. Ok, entonces tú dices que le vas a pagar mensualmente ese 1 millón de pesos y es más, ni siquiera te va a cobrar intereses. Así bien buena onda el señor, dijo, va, sin problema, ¿en cuánto tiempo me pagas el 1 millón de pesos? En 10 años, por ejemplo, ¿sale? Entonces, vamos a dividir ese 1 millón de pesos en 10 años y tú cada año me tienes que dar tanta cantidad y esa cantidad la vamos a dividir en mensualidades, como ustedes quieran, gusten y manden. Entonces, puedes llenar varios pagares, ¿no? Y a medida de que tú vayas pagando, la persona te va regresando tu pagaré. Y ahí, insisto, no es un fideicomiso como tal, es otro contrato, cualquiera el que ustedes gusten, manden. Incluso, por ejemplo, si el millonario dice, pues es que tengo un montón de dinero y la verdad ya no sé en qué invertirlo, me cae bien mi vecino, le voy a donar 1 millón de pesos para que él se compre su casa. Es más, ni siquiera le voy a donar el millón, le voy a comprar la casa porque ya con la escrituración y con todos es más del 1 millón de pesos. Y básicamente haces ese contrato de donación, pero esos son contratos en específico que se ven en materia civil. Tenemos diferentes, permuta, compraventa, donación, ¿cuál otro? Los que más me acuerdo son esos, ¿sale? El mutuo también es un contrato, ¿sale? Y cada uno de ellos tiene como sus propias estipulaciones. Por eso les decía,
al momento de que ustedes puedan realizar algún tipo de transacción, si no se dedican preponderantemente a eso, se van al Código Civil. Si realmente es parte de su profesión, entonces se van al Código de Comercio, pero se llevan como de la mano al Código Civil. ¿Por qué? Porque uno, básicamente es como nace, como surge, y otro es esa promesa de pago, ¿sale? Por eso tenemos los títulos de crédito, es decir, ¿ok? Sin problema, sí te voy a pagar, pero pues tú me tienes que dejar una constancia de que efectivamente pues me lo vas a pagar. ¿Cómo? A través de una letra de cambio, a través de un pagaré, a través de un cheque posfechado. ¿Me explico? Son mecanismos para que realmente se cumplan esas cuestiones. No sé si te contesté tu duda o te dejé más enredado, Iván. No, sí me respondió mi duda, profe. ¿Vale? Ok. Por ahí escuché la voz de una chica que me estaba preguntando algo, pero ya no vi quién fue. Sí, era yo, profe, pero no era pregunta, era parte igual el comentario respecto a lo de Iván. A ver, Yasmin, te escucho. Pues sí, el hecho de no tener un intermediario que es el fiduciario, Ajá. que viene siendo la institución, bueno, así es como yo lo entiendo, ¿no? Que él es el intermediario para que pueda existir esta parte del fideicomiso. Obviamente ya lo que nos acaba de explicar solo se queda como un contrato. Ajá, dependiendo del tipo de contrato, la prestación que ustedes vayan a hacer, básicamente nos vamos al derecho civil, al Código Civil, obviamente de la localidad en donde ustedes radiquen, y entonces vemos qué tipo de características se cumplen con ese contrato para que nosotros podamos darles a continuidad. Insisto, recuerden de antemano que estamos hablando de materia mercantil porque la actividad que nosotros tenemos primordial o preponderantemente es obtener un lucro, una ganancia. Y por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que me comentaba Iván, como tal, pues básicamente es entre particulares. Si bien es cierto, en los fideicomisos privados son particulares porque no interviene el Estado, pero a final de cuentas, la persona física o moral, me queda claro que lo que él quiere es obtener una ganancia. Entonces, por esa situación, esa persona, ya sea física o moral, que nosotros vamos a conocer como fideicomitente, se dedica a la actividad comercial, es decir, puede ser un empresario, es decir, un empresario solito o puede ser una empresa en específico. Por ejemplo, es que ahorita no me acuerdo de alguna, pero Carlos Slim tiene así como varios de esos tipos de... Es como si fuera una inversión, chicos, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es aportando una cuestión líquida y esa cuestión líquida obviamente me va a traer una remuneración, un beneficio a mí como empresa o a mí como empresario, para que se entienda un poquito mejor, ¿sale? ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, profe. Va, ok. Y entonces ahora vamos con causas de extinción del fideicomiso, ¿vale? ¿Cómo podemos extinguir el fideicomiso? Estas causas de extinción, es decir, de que se finiquite, de que sale bye, de que ya no existe, de que cada quien agarró, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿sale? Están estipuladas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y entonces nos dice, fracción primera, por la realización del fin para el cual fue constituido. Recuerden que el fideicomiso va a ser a través de un contrato que estipula el fideicomitente y el fiduciario. Una vez que ese contrato, o más bien el objetivo, la finalidad por la cual se creó ese contrato se cumpla, básicamente ahí se acaba el fideicomiso, ¿sale? Maestra, pero por ejemplo, si yo ya brindé una casa, pero viene otra persona y brinda otra casa, y después viene otra persona y brinda otra casa, ya se cumple, sí, pero sigue generando, ¿sale? Y como sigue generando, aunque ya hayas cumplido con un fideicomisario esa finalidad, todavía tienes 3 fideicomisarios más, y en lo que se liquida con otra,
ya te surgieron otros 4. Entonces, ya cuando de plano no haya nadie que siga dándole como esa continuidad, entonces ahí sí, ya se cumplió el fin y básicamente queda extinguido, ¿sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Ok. Vamos bien. Vale, sí. Por hacerse imposible. Ejemplo, no sé, hacemos un fideicomiso en el cual apoyemos a los pequeños empresarios, como van ya, como se aprobó lo de la ley, lo del uso de la marihuana para fines recreativos y lúdicos. Vamos a formar un fideicomiso que tenga como finalidad apoyar a esos emprendedores, ¿sale? A las personas que se van a dedicar a hacer este tipo de medicina alternativa y de cosas así por el estilo, estamos creando ese fideicomiso para que ellos, pues básicamente puedan generar esta empresa, ¿ok? Y supongamos que vamos bien así, pero dentro de 2 años reforman esa ley, la abrogan, es decir, que la dejan sin validez, sin nulidad, y entonces nuestro fideicomiso se va a tener que extinguir. ¿Por qué? Porque ya no va a ser posible. Recuerden que debe de ser lícito y como ya esta parte, pues obviamente ya no es lícita, entonces se vuelve imposible poder seguir con la finalidad de ese fideicomiso al cual nosotros, pues obviamente creamos. ¿Sí quedó entendido, chicos? Sí, sí, sí o no, no, no. Chicos. Profe, entonces, lo que estaba comentando, o sea, si la ley ya no hace válida esa petición, el fideicomiso ya no aplica o no No, es que es un ejemplo. Miren, dice que por hacerse es imposible. Recuerden que nosotros dentro del fideicomiso vamos a tener un fin. Yo les estoy comentando, el fin del fideicomiso que yo voy a hacer es apoyar a las personas que van a tener como que la finalidad de la empresa de esas personas es fomentar esta cuestión del uso de la marihuana para fines recreativos y lúdicos, ¿ok? Esa es la finalidad. Yo nada más voy a apoyar a ese sector de la población, a los que quieran emprender una empresa con esa temática, porque ahorita está permitido, porque es lícito, ¿sale? Porque hay una ley independientemente del fideicomiso. Esa ley es punto y aparte, ¿sale? Hay una ley que me permite a mí poder utilizar la marihuana para fines lúdicos y como medicina alternativa, ¿ok? Entonces, yo por eso creo mi fideicomiso, pero supongamos que dentro de 2 años esa ley que les estoy diciendo que permite que se pueda utilizar la marihuana para fines lúdicos y recreativos, la abrogan, es decir, la dejan sin validez. Entonces, como tal, mi fin se vuelve imposible porque yo creé mi fideicomiso basado en esa ley que es totalmente ajena a lo que estamos viendo ahorita. Eso es básicamente para que ustedes me entiendan como el concepto. ¿Me explico? Simplemente esa ley es algo de que yo dije, bueno, de ahí voy a poder obtener recursos porque van a haber personas que van a querer hacer como una empresa, ¿me explico? Entonces, se abroga esa ley y obviamente el fin que yo le puse a mi fideicomiso básicamente va a quedar nulo. ¿Por qué? Porque ya no es lícito. ¿Sí quedó claro o no? Sí, sí, ya más claro, profe. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros, Sí, seguros? profe. Sí, O sea, profe. como ya no es legal, ya no se puede ejecutar, ¿no? Ya no tendría Pero, sentido de hacer un fideicomiso. a ver, otra vez, Iván. Ah, sí, que en el caso de la marihuana, o sea, en el momento en el que dejara de ser legal, o supongamos que no fuera legal todavía, pues no se podría hacer un fideicomiso, ¿no? Bueno, aunque ahí está Exactamente. diciendo que... Ajá. Perdón, sí, 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 sí. Iván, así, efectivamente. Como no es legal, pues no lo puedo hacer. Entonces, simplemente por esa parte ni siquiera pudiera yo hacer mi fideicomiso o crear mi fideicomiso, ¿sale? ¿Por qué? Porque nos dice que el fin del fideicomiso se vuelve imposible. A ver, otro más así como... ¿Qué podría ser? Profe, Mande. si en este caso, por ejemplo, el fideicomisario
llegara a morir o se queda sin empleo. ¿El y ya no puede fideicomisario, el pagar. beneficiario? Ajá. O sea, que saca el departamento y tiene que pagar, ¿no? Pero, Ok. no sé, se muere o se queda sin trabajo. También Era lo se que hace yo les imposible decía. el pago, ¿no? Dependiendo de la institución bancaria. Mira, por ejemplo, lo que puede pasar o lo que pasa regularmente cuando contratamos este tipo de servicios, nosotros como fideicomisarios, básicamente en ese contrato que nosotros establecemos con el banco en específico, lo que va a pasar es lo siguiente. Entre ellos dos, obviamente va a haber un contrato y el banco te va a decir, esta es la forma de pago, shalala, shalala, y estas son las cláusulas en caso de que algo pueda llegar a pasar. Como tal, yo no te podría decir, bueno, si te mueres y ya, no sé, pagaste la mitad del vehículo o de la casa, ya se extingue la deuda. A veces los bancos, en teoría, el carácter civil te dice que sí, que cuando, por ejemplo, tú contratas o tienes alguna deuda con alguna institución, al momento de que feneces, pues básicamente esa deuda se liquida, ¿ok? Tú te quedas con el objeto o la persona que es titular se queda con el objeto y básicamente ya, siempre y cuando no haya como otra persona que tenga que subsanar ese gasto o más bien ese pago, ¿sale? Eso es lo que te dice la ley civil, que al momento de que tú pierdes la vida y si tienes algún tipo de deuda, esa deuda hasta ahí quedó, ¿sale? Porque la contrataron contigo. Entonces esa deuda muere y pues si ya sacaste una casa y a lo mejor la casa apenas era el primer año que la estabas pagando y te atropellan y pierdes la vida, pues básicamente ya, ahí no, tu familia se va a quedar con la casa porque tú eres el titular. Pero ojo, se los dije, la ley es enunciativa, más no limitativa. Entonces, puede haber alguna de las cláusulas que el banco emita en donde te digan específicamente que a la muerte de ay, se me fue el nombre, del fideicomisario, a la muerte del fideicomisario, que es el beneficiario de esa transacción, vaya, de esa operación mercantil, te puede decir el contrato. A la muerte del fideicomisario, dependiendo del monto que se haya cubierto o dependiendo del objeto, se va a cobrar un porcentaje para que la casa quede a nombre de esa persona o el vehículo, o simplemente sí, te lo dicen así, a la muerte del beneficiario, pues básicamente el objeto que tú tuviste, pues básicamente se queda. Eso, por ejemplo, cuando es patrimonial. Cuando es, por ejemplo, testamentario, pues obviamente de aquí es el que le está invirtiendo, el beneficiario. ¿Por qué? Porque a la larga va a tener un beneficio, tal vez no para él, pero sí para su familia. Lo mismo. Te pueden decir, a la muerte del beneficiario, aunque no se haya cumplido la edad de las personas que van a ser... Ay, no es cierto, espérenme. Ya me confundí, perdón. Borrón y cuenta nueva. En el testamentario, el que va a ser el fideicomitente, pues básicamente es el familiar. Y el que queda como beneficiario, pues es cualquiera de nosotros. Ejemplo, yo saco un fideicomiso para mi hijo, ¿no? Y entonces yo digo que eso hasta que cumpla los 18 años, pero mi bendición tiene 10, ¿sale? Entonces, tiene 10 años y yo llevo pagando a lo mejor, no sé, 5 años, un ejemplo, y todavía me faltan pues 8, porque eso lo puede cobrar mi hijo a partir de que tenga 18 años de edad. Supongamos que tiene 10 años y entonces salgo a la calle, me atropello un carro y ya ahí quedé, ¿no? Y como tal no hay quien siga aportando esa liquidez, porque recuerden que yo soy el fideicomitente. Entonces, dependiendo del tipo de contrato que yo haya realizado con el banco, posiblemente va a decir, ok, el beneficiario, que es el fideicomisario, lo va a poder cobrar hasta que cumpla los 18 años, o bien ahorita que ya falleció el fideicomitente. En el tenor de ideas de la pregunta que me estaba comentando Wilsey, debe de ser o es dependiendo del tipo de fideicomiso. En el de la casa, les comentaba yo, por ejemplo, por carácter civil, te dice que a la muerte de la persona que obviamente tiene como ese compromiso de pagar, fallece, básicamente se acaba la deuda. Pero ahora, si yo como fideicomitente soy el que está dando dinero
y se muere mi beneficiario, supongamos que mi hijo le da COVID y se muere, entonces pues era el único hijo que yo tenía y ya no va a haber una persona a la que yo le dé ese beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo de las cláusulas que nosotros firmemos en esos contratos, van a decir, bueno, pues se te regresa el dinero, o básicamente puedes cambiar o designar a otra persona que sea tu beneficiario, ¿me explico? Pero esas cuestiones y esas características en específico ya están dentro del contrato, porque como tal, vuelvo a hacer hincapié, la legislación es enunciativa, más no limitativa. ¿Sí quedó un poquito claro lo que me preguntaste, Chaparrito, o no? Ya, sí, profe, perdón, es que estaba bloqueado el teléfono. No se preocupe, sí, no sí, se sí. preocupe. ¿Sí? Ok, Sí, profe. vale. Siguiente fracción. Por hacerse imposible el cumplimiento de las condiciones suspensiva, por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso, o en su defecto, dentro del plazo de 20 años siguientes a su constitución. Volvemos al ejemplo de la casa. Yo voy a sacar un fideicomiso patrimonial para poder obtener una casa y estipulo que la voy a pagar en esos 15 años, ¿sale? Pero por alguna X extraña Z circunstancia no la pago en esos 15 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que posiblemente se extingue ese fideicomiso y que incluso pueda perder la casa. ¿Por qué? Porque no me acaté a esas estipulaciones. Recuerden que estamos hablando de un contrato, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Siguiente fracción. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que hayan quedado sujeto. Ok, recuerden que es un contrato y el contrato obviamente trae varias cláusulas. Al momento de que todas esas cláusulas llegan a cumplirse, pues también se extingue ese finiquito. Se queda, ¿por qué? Porque ya se cumplieron, ¿sale? Por convenio entre fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Es decir, cualquiera de los tres ya no quiere seguir con el fideicomiso. Entonces le tiene que notificar a los otros dos para decirle que ya no quiere seguir con ese fideicomiso y entonces extinguirlo. Pero debe de ser obviamente por convenio, es decir, las tres personas deben de estar de acuerdo y debe de ser por escrito. ¿Vale? Fracción sexta. Por revocación hecha por el fideicomitente cuando éste se haya reservado expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso. Recuerden que habíamos comentado que el fideicomitente y el fiduciario son los primeros que van a hacer ese contrato llamado fideicomiso, ¿ok? Entonces, ese contrato que se está haciendo, pues obviamente le va a decir, yo tengo el derecho de revocar. ¿Qué es revocar? Quitar, eliminar, suprimir, suspender, en el momento que yo quiera ese fideicomiso, pero debe de estar desde un principio, desde que se formó el fideicomiso. Si no está desde que se formó el fideicomiso, entonces con la pena esa fracción no aplica, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí. Y después nos refiere que lo que está en el artículo 392 bis, y nos dice, en el supuesto de que la institución fiduciaria, es decir, el banco, no se le haya cubierto la contraprestación debida en los términos establecidos en el contrato respectivo, cuando hablamos de contrato respectivo, es el contrato de fideicomiso, ¿ok? Por un periodo igual o superior a 3 años, la institución fiduciaria, es decir, el banco, podrá dar por terminada sin responsabilidad el fideicomiso. ¿Qué es esto? Recuerden que hay una contraprestación de servicios, por eso hicimos este contrato del fideicomiso. Yo lo voy a administrar, pero obviamente yo voy a tener una ganancia. Y si yo veo que ya pasaron 3 años y de plano no veo ninguna ganancia, por X, Y, Z situación, la que ustedes gusten y manden, yo como institución bancaria tengo todo el libre derecho de decir, ¿saben qué? El fideicomiso, pues básicamente se extingue, ya, sale, bye. Pero
Se deben de cumplir estas pequeñas reglas. En el supuesto que se refiere el párrafo anterior, la institución fiduciaria, es decir, el banco, deberá notificar al fideicomitente y al fideicomisario su decisión. No es decir, yo ya hice mi berrinche y como no me han pagado, como yo no he recibido dinero, entonces que se rasquen con sus propias uñas. Además, la ley me dice que yo tengo hasta 3 años o más. Si yo veo que en más de 3 años no me pagan, entonces yo finiquito el fideicomiso, lo extingo y sale cada quien que se rasque como pueda. No. No te han pagado, está bien, pero tienes que notificar a los dos. Le vas a decir tanto al fideicomitente como al fideicomisario que se va a extinguir el fideicomiso. Y nos dice, su decisión de dar por terminado el fideicomiso por falta de pago de las contraprestaciones debidas por su actuación como fiduciario. Como ustedes lo mencionaron, como es intermediario. Yo no estoy recibiendo mi ganancia por ser intermediario. Y establecer un plazo de 15 días para que los mismos puedan cubrir los adeudos. Es decir, a ver, yo ya les notifiqué que ninguno de los dos me ha pagado y que se están haciendo bien morosos y yo la verdad pues así no puedo. Ya llevamos 3 años, o sea, no son 15 días. Entonces tienes 15 días para decirme si te pones al corriente con tus pagos o de plano yo ahí lo finiquito y ahorita van a ver qué es lo que pasa. Y nos dice, para que los mismos puedan cubrir los adeudos según corresponda. En el caso de que transcurrido el citado plazo no se haya cubierto la contraprestación debida, la institución fiduciaria transmitirá los bienes o derechos en su poder en virtud del fideicomiso. Al fideicomitente o al fideicomisario, según corresponda. En el evento de que después de esfuerzos razonables la institución fiduciaria no pueda encontrar o no tenga noticia del fideicomitente o del fideicomisario para efectos de lo anterior y siempre que haya transcurrido el plazo señalado, es decir, los 15 días, sin haber recibido la contraprestación correspondiente, esta facultad para abonar los referidos bienes, cuando estos se traten de recursos líquidos, es decir, de dinero, entre las opciones disponibles que maximicen la recuperación a la cuenta global de la institución a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, en cuyo caso los mencionados recursos se sujetarán a la disposición aplicable a la citada cuenta global. Tratándose de bienes que no sean recursos líquidos, la institución fiduciaria, sin responsabilidad alguna, estará facultada para enajenar los mismos y convertirlos en recursos líquidos, para su posterior abono en la cuenta global en los términos señalados. Contra los recursos líquidos que se obtengan, podrá deducirse los gastos relacionados con la recuperación. Para efectos de este artículo, se entenderá que se realizaron esfuerzos razonables por parte de la institución fiduciaria cuando se observe el procedimiento de notificación previsto en el artículo 1070 del Código de Comercio. ¿Qué es esto? Y con esto cierro, chicos. Que básicamente, si ninguno de los dos me paga, yo como banco tengo la facultad de poder quedarme con ese dinero o ese patrimonio que puso en mis manos el fideicomitente. Si bien es cierto, si tal vez a lo mejor el único que no ha cumplido con la prestación es el fideicomitente, entonces no hay ningún problema. Yo me quedo con ese dinero, yo me quedo con ese recurso. Si el que no ha cumplido es el fideicomisario, yo también me puedo quedar con ese dinero o bien me puedo quedar con ese inmueble, ¿sale? Con ese bien. Y entonces poder incluso arrendarlo para poder subsanar lo que se me debe. Básicamente eso es lo que nos dice este artículo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda que tengan, mis amores? Yo tengo una. ¿Qué pasó? En el artículo pasado, donde decía que, por ejemplo, el fideicomitente podía así de repente retirarse. ¿Ahí qué pasaría, por ejemplo, con el beneficiario? O sea, así agarran y, por ejemplo, en el caso de la casa. Ajá. Ok, básicamente, para que se pueda dar esa situación, tiene que estar estipulado desde el primer momento. Ok, desde el momento que haces el fideicomiso, tienes como esa facultad de decir, pues yo puedo extinguir el fideicomiso. Obviamente, dentro de esta parte de los contratos, si en algún momento se estipula que el fideicomitente tiene esa facultad porque así se estipuló en el contrato del fideicomiso,
hay algunos tipos de cláusulas, regularmente son cláusulas penales, en donde te dicen, ok, tú te puedes retirar, pero siempre y cuando termines como con las personas que contrataste al principio. Es decir, sí, se va a deshacer el fideicomiso, pero si tengo 4 personas que están sujetas a ese fideicomiso, estas 4 personas deben de liquidar lo que ellos ya tienen como beneficiarios para que yo pueda disolver ese fideicomiso. No es decir de que los dejen en la incertidumbre, de que diga, ay, saben que yo ya no quiero, agarro mis Barbies y me voy. No. Por lo menos las personas que tienen todavía ese contrato, ese acuerdo, se debe de extinguir. Es decir, ya no dejas que entre nadie más, ya ese fideicomiso como tal no existe, pero las personas que se contrataron, que se atuvieron, que están inmersas en el fideicomiso cuando se creó, se debe de extinguir la obligación, porque si no los estás dejando en un estado de invulnerabilidad. Ah, ok. Sí, esa era mi duda. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿En qué sentido tu pregunta, Jennifer? Dice, y entonces cualquier persona puede hacerlo aunque esté muy viejito o tenga una enfermedad terminal. Básicamente lo que yo quiero creer con tu pregunta es en cuanto al fideicomisario, que es como el beneficiario. Insisto, como tal, la ley te está estipulando y te dice qué es lo que se puede hacer, pero las reglas ya en específico las pone el banco. Entonces, el banco es el que te puede decir ese tipo de cláusulas, por ejemplo, con los seguros de vida. En los seguros de vida te dicen que si tienes una enfermedad crónica degenerativa, básicamente no puedes tener un seguro de vida. Algunos, otros te dicen que sí, incluso, por ejemplo, si tú lo contratas cuando desconoces de tu enfermedad y a lo largo del tiempo te da la enfermedad, pues básicamente no tienen como forma de decirte, ay, es que usted nos mintió, no sabía, ¿sale? Entonces, esas básicamente tienen que ser, pero reglas específicas del banco, Jennifer. Y era lo que te decía, o sea, es que es el banco es el que básicamente te va a decir que sí se puede y que no se puede. La ley es general y te dice, tú lo vas a hacer básicamente así, ¿sale? Eso es como el deber ser y el ser. Eso es lo que debe ser, pero el ser es básicamente lo que dicta el banco y el fideicomitente, porque ellos pues básicamente son los que están como poniendo el recurso, lamentablemente. Por eso les decía, a veces se conocen como paraísos fiscales. Prácticamente ellos ponen como las reglas del juego, ellos ya hicieron como todo, bueno, más bien ya revisaron o analizaron los posibles casos y de ahí es en donde ellos determinan las cláusulas y demás para tener bien amarrada la información en lo que pueda suceder. Exactamente. Y si bien es cierto, ustedes tienen todo el libre derecho, el libre arbitrio de leer esas cláusulas que tienen, pero vuelvo a hacer hincapié, la verdad, ni siquiera nunca todo es así, ay, sí, ya, ¿no? Nunca pensamos o nunca vemos los alcances, pero realmente lo que deberíamos de hacer, pues es eso, leer el contrato y ver cuáles son los alcances que la misma institución financiera está poniendo. O a veces también los términos que manejan, ¿no? A lo mejor sí los leemos, pero obviamente no los entendemos. Y ya nada más como de la presura de, sí, ya firmamos y todos estamos de acuerdo. Ok. ¿Sale? Sí, así es esto, mis amores. Ni modo. ¿Qué les puedo decir? Es un mundo muy bonito mi carrera, pero también son unas cosas que tú dices, no, bueno. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, de mi parte todo bien. Ok, pues bueno, nos vemos el próximo sabadito. El próximo sábado es su examen. Viene, insisto, pagaré, cheque, letra de cambio, endoso y lo que vimos hoy del fideicomiso. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Cuídense, mis amores. Excelente fin de semana. Un besote. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego, chaparrillos.